Se ha conocido la encuesta de expectativas empresariales que realiza Deloitte. Es la 20ª edición de esta encuesta. Y le hemos pedido al economista Pablo Rosselli, máster en economía de la London School of Economics y socio de Deloitte Uruguay y director de Enseña Uruguay, Pablo Rosselli, que nos acompañe unos minutos. Es útil el Twitter, Jorge Gatti, para las reseñas rápidas así. Sí. De un currículum muy extenso de Pablo, bien, que acá está muy bien resumido. Pablo Rosselli, bienvenido, buen día. Buen día a todos, un gusto estar con ustedes hoy. Bueno, expectativas empresariales de Deloitte, 20ª edición. Primero te voy a pedir que nos presentes la encuesta. Muchos de los que nos están escuchando están yendo a trabajar, mucho empresario seguramente que está escuchando también ha participado, pero que nos presentes la encuesta, de qué se trata, cómo se hace, para que después vayamos conociendo lo que piensan de cara al año que viene. Bien, en Deloitte realizamos esta encuesta de expectativas empresariales desde hace ya 10 años. La hacemos cada 6 meses, por lo tanto esta es la 20 edición de la encuesta. Es una encuesta en la cual participan más de 300 gerentes y altos ejecutivos de empresas que operan en Uruguay. Son mayoritariamente empresas relativamente grandes. El 90% de las empresas que nos contestan, o los ejecutivos que nos contestan, trabajan en empresas que facturan más de 10 millones de dólares por año. Y son empresas de capitales nacionales, de capitales extranjeros y de capitales mixtos, es decir, nacionales y extranjeros. En esa encuesta hacemos un relevamiento de las expectativas empresariales o de la confianza empresarial a través de un cuestionario relativamente extenso, donde le preguntamos a las empresas sobre la marcha de la economía en general, sobre la marcha de la situación de sus propias empresas. Les preguntamos sobre cómo anduvo la economía y la empresa en el último año y cómo visualizan la marcha de la economía y las empresas en el próximo año o en los próximos años, y también les hacemos preguntas en torno a la evaluación del gobierno y los puntos fuertes y débiles de la gestión. Uh-huh. ¿Esto es múltiple opción o es que cada uno va comentando? ¿Cómo es la historia? ¿Ustedes le ponen muy bueno, más o menos horrible? La mayor parte de las preguntas son de respuestas abiertas, cerradas, digamos, para poder estandarizar el análisis. Tenemos algunas preguntas de tipo abiertas, digamos, pero a efectos de garantizar un análisis objetivo de la encuesta, digamos, de los resultados de la encuesta, y a efectos de poder tener una buena historia comparable a lo largo del tiempo. Uh-huh. La mayor parte del cuestionario es de preguntas con un conjunto limitado de opciones para responder, y que se mantienen las preguntas a lo largo del tiempo. Por lo tanto, eso también nos permite sacar conclusiones, sí, cuando uno ve cómo varían las respuestas. Son empresas multirrubro, es decir, puede haber desde una empresa de camiones a una empresa láctea, a una empresa que es supermercado, porque ustedes les mandan a todos, después los agrupan por sectores, o es una respuesta genérica, ¿vale lo mismo una empresa de camión que un supermercado? ¿Cómo lo manejan eso? Entre las 300 empresas que nos responden, tenemos empresas en todos los rubros relevantes del país, y no los ponderamos de ninguna manera, es decir, cada respuesta vale igual. Y no los separan para tampoco estratificar la muestra, decir, bueno, a los camioneros este año les fue horrible, pero a los supermercados les fue bárbaro. Y mire que no digo que sea la realidad. No, digo, para saber. Está comprendida la pregunta. Miramos un poquito eso, pero no producimos ni publicamos resultados estratificados, ya sea por el sector de actividad o ya sea por el capital, por ejemplo, de las empresas. Tampoco por la región. Tampoco por la región. La región Uruguay es un país muy chico, chiquito, con lo cual... Bueno, pero lo que pasa es una región fronteriza, me imagino que supermercado con Brasil hace 10 años te ponía meba bárbaro, hoy te pone meba horrible. Pero no hacemos ese tipo de análisis, porque tampoco tendríamos tantos casos, ¿no? Es decir, 300 empresas es un número muy grande, uh-huh, pero una vez que uno lo empieza a partir por sectores, la cantidad de empresas que tiene ya no es tan grande. 5 por rubro. Hay un detalle que me parece relevante, que fue realizada antes de las elecciones. Fue realizada antes de la primera vuelta, exactamente. Sí, antes de las elecciones nacionales no se sabía qué representación parlamentaria iba a haber, ni qué porcentaje iba a tener la oposición y el Frente Amplio. Vayamos a los resultados, por ejemplo. Te pido que los dividas vos, porque, por ejemplo, allí están las opiniones sobre la gestión del gobierno, las expectativas, pero debe haber más
Sí. más cosas para contar. A ver, nosotros, de algún modo, cuando tuvimos que ponerle un título al informe con los resultados de la encuesta, decidimos destacar que hay una incipiente mejora en la confianza en las expectativas empresariales. Una incipiente mejora desde un contexto donde las expectativas y la confianza empresarial están en niveles muy bajos, digamos. Esa es la situación actual, es que estamos en un nivel bajo de expectativas y confianza empresarial. ¿De los más bajos en el historial de estas 20 consultas o en el rango intermedio? Para algunas preguntas, de lo más bajo de la historia, que empezó en 2010. Uh-huh. Hay que aclarar que empezamos esta encuesta en 2010, la economía crecía a tasas formidables, por lo tanto, en general en 2010 prevalecía un contexto sumamente optimista y de alta confianza empresarial, con lo cual era medio inevitable que, con la economía perdiendo dinamismo después del boom de commodities, que del auge de las materias primas terminó en 2014, iba a haber un deterioro. Pero en términos absolutos prevalece un nivel bajo de confianza. Cuando le preguntamos a las empresas cómo es la situación de la economía respecto de un año atrás, prevalecen respuestas negativas, es decir, son una mayoría relativa las empresas que dicen la economía o la situación económica está peor ahora que hace un año. Hay muchos que dicen que la situación económica está más o menos igual que hace un año, hay muy pocos que dicen que la situación económica está mejor. Cuando le preguntamos sobre el clima de inversión en Uruguay, de nuevo hay una mayoría relativa que nos dice el clima de inversiones está peor que hace un año. Son muy pocos los que nos dicen que está mejor. Claro, inversión para una empresa ya instalada puede ser no solamente infraestructura, puede ser contratar más gente. No, ¿eso se toma como inversión o se toma como la inversión siempre es la incorporación de activos, digamos, ¿no? La contratación de personal no. Eso también lo relevamos, que ahora podemos ir para ahí, pero esa es otra, no lo toma otra como pregunta. Inversión. Inversión es la incorporación de maquinaria. No, lo tengo claro con la definición, pero lo que pasa es que no sé qué tan estratifican ustedes la muestra, porque una persona que dice, yo tenía 10 empleados, ahora voy a tener 5, y voy a cerrar una planta, está desinvirtiendo porque se saca patrimonio, pero a su vez se saca gente de encima. Claro, pero por eso o el que decide abrir un galpón más y contratar 3 personas, a la vez que abrir el galpón, contrata 3 personas más. Correcto, pero por eso ahí relevamos por separado evolución de la inversión y evolución del empleo, que ahora después podemos ir un poquito para ahí. El clima de inversión en Uruguay, o el clima de negocios, digamos, es valorado de un modo pobre por las empresas. A ver, cuando empezamos a hacer esta encuesta en 2010, el 80% de las empresas decían que Uruguay tenía un buen clima de negocios. Un buen clima de negocios. Eran muy poquitos los que decían que era muy bueno. Los uruguayos nunca exageramos mucho ni con lo bueno ni con lo malo. Hoy la gran mayoría nos dicen que el clima de negocios es regular. Tampoco nos dicen, la mayoría no nos dicen que el clima de negocios es malo. Pero hay casi 30% de empresas que dicen que el clima de negocios es malo. Y debe haber, si recuerdo bien, ahora no tengo los números a la vista, pero un 10% que dicen que el clima de negocios es bueno. Es decir, hay una valoración pobre del clima de negocios, hay un diagnóstico de que la situación económica es peor que hace un año atrás. Cuando le preguntamos a las empresas, pero ¿cómo es la situación en tu empresa? En general, los juicios son menos negativos que sobre la situación económica. Uh-huh. Eso puede reflejar algún sesgo, digamos, ¿no? Uno mira y dice, el país anda mal, claro. Y eventualmente dice, pero mi empresa no, lo que parece. Ahora, nuevas empresas que se incorporen a la encuesta, porque también una cosa son las ya instaladas y otra cosa, clima de inversión, quiero arrancar un negocio en Uruguay en este momento. Como tenemos ¿Eso lo pueden evaluar o no? Como tenemos una muestra muy grande, en la cual, digamos, a lo largo de cada edición, la participación de las empresas varía. A veces hay algún empresario, algún ejecutivo que no puede responder la encuesta en un semestre, la responde en el siguiente. Nosotros vamos incorporando empresas nuevas a medida que detectamos empresas más o menos grandes, pero con la muestra que tenemos no deberíamos pensar que hay variaciones asociadas a que aparecieron empresas nuevas en Uruguay. Tampoco es que aparezcan tantas empresas nuevas en Uruguay. Decía que cuando les preguntamos sobre la situación de la empresa, también hay respuestas que dicen la empresa está peor que hace un año atrás o que hace 5 años atrás en algunas dimensiones, pero son menos negativas en general que lo que encontramos para la economía en su conjunto. Lo que sí nos están diciendo las empresas con mucha claridad es que la rentabilidad de las empresas es más baja que hace un año y es más baja que hace 5 años,
y sabemos desde un punto de vista del análisis macroeconómico, sabemos que la rentabilidad de las empresas ha bajado en este tiempo. Sí, con respecto al empleo te quedó. Exacto, porque al bajar la inversión, Bien. casi que directamente podría llegar a bajar el empleo. No sé si es tan lineal, A ver, pero... vayamos para el empleo y retomemos el concepto de que hay una incipiente Aunque mejora. a veces en la construcción, perdón, uno ve acá enfrente estos dos edificios que estaban abandonados hace 50 años, el aumento de la inversión baja el personal, porque se hacen pisos en media mañana que antes tenían 50 personas y ahora con 3 máquinas las hacen en media mañana y son 10 personas. Ahora vamos para el tema productividad. Yo decía... Empleo. El título de la encuesta es ¿hay una incipiente mejora? Porque cuando les preguntamos a las empresas cómo va a estar la situación económica o la situación de la empresa el próximo año, empiezan a aparecer respuestas que dicen vamos a estar mejor. No son la mayoría, digamos, no es que haya una enorme confianza en que la economía y la situación de las empresas va a mejorar mucho, pero hay menos respuestas negativas y hay un poquito más de respuestas positivas. Repito, para los que se van sumando, la encuesta era antes de las elecciones. Antes de las elecciones, después podemos hacer algún comentario sobre eso, donde claramente no estamos viendo una mejora, es en lo que es perspectivas de empleo. Digamos, las empresas están siendo muy, muy reticentes a expandir su plantilla laboral. De hecho, en Uruguay llevamos desde el 2015 para acá 5 años prácticamente de caída ininterrumpida del empleo. Hemos perdido 60.000 puestos de trabajo. Son muy poquitas las empresas que dicen que el año que viene van a tener más trabajadores. Hay un 30%, digamos, son 10-15%, hay un 30% de empresas que piensan tener menos trabajadores. 10% que dicen más, 30% que dicen menos. Es un saldo negativo relativamente importante. Les preguntamos a las empresas cuáles son los elementos que les desalientan al momento de contratar trabajadores, y hay dos cosas fundamentales. Una es que nos dicen hay bajo crecimiento del volumen de negocios. La economía está creciendo muy poco. Si la economía uruguaya creció a tasas espectaculares hasta 2014, de 2015 para acá está creciendo a un ritmo muy, pero muy bajo. Uruguay va a promediar el periodo 2015-2019 con una tasa promedio de crecimiento del PBI de 1,5% anual. Eso es menos de la mitad de lo que crece la economía mundial. Es decir, tenemos un problema muy severo de crecimiento. Y si las empresas no tienen crecimiento, difícilmente estén muy predispuestas a contratar. Ese es el primer elemento. Hay un segundo elemento. O sea que decir que crecemos en 1,5 no hay ningún mérito cuando nos dicen, pero igual crecemos en crisis, no, porque la economía crece el doble que nosotros, la economía mundial crece más del doble que nosotros. Digo, porque a veces nos hacen el verso que en crisis, igual con las crisis que hay, seguimos creciendo. Yo no quiero adjetivar, no quiero adjetivar eso. Lo que está claro es que un crecimiento de 1,5% anual, digamos, es extraordinariamente bajo. Implicaría que, si se mantiene en el tiempo, implicaría que Uruguay va a quedar rezagado de la economía mundial. Las expectativas que tiene la sociedad uruguaya de prosperidad y de igualdad son imposibles, absolutamente imposibles de lograr si la economía no crece a tasas de 3, 3,5 o 4% anual. Las expectativas que tenemos los uruguayos no son compatibles con tasas de crecimiento menores que esas. Y está bien que tengamos expectativas de desarrollo económico y de igualdad. Pero volviendo al tema del empleo, el segundo elemento que nos mencionan las empresas es que los salarios son altos en relación a la productividad. No en valor absoluto, porque uno dice un salario de 20.000 pesos es bajo, definitivamente es un salario muy bajo, pero las empresas, la cuenta que tienen que hacer es, al final las empresas quieren maximizar sus utilidades, y la ecuación que hacen es cuánto es el salario, cuánto es la productividad del trabajo. Y lo que nos están diciendo es que esa ecuación salario contra productividad no está cerrando. Entonces las empresas necesitan mejorar la productividad. Cuando la economía crece mucho, la forma de mejorar la productividad es producir más con la misma gente. Pero cuando la economía crece 1,5% anual, para muchas empresas la única forma de mejorar la productividad, dado que no están... Cuando decimos que la economía crece 1,5% anual, quiere decir que hay empresas que crecen 3, 4, otras que crecen 0 o bajan algo, digamos, ¿no? Cuando la economía crece tan poco, la única forma de que en promedio aumente la productividad es con reducción de empleos. Y ese es el camino de los últimos años. El camino de los últimos años es un camino donde la economía dejó de crecer a un ritmo significativo, el salario real es alto en relación a la productividad y las empresas están bajando el empleo para mejorar
la productividad. Es un mal escenario, tenemos que cambiarlo. Vamos a hacer una pausa y le vamos a pedir unos minutos más al economista Pablo Rosselli, socio de Deloitte Uruguay. Esto se lee Deloitte así, ¿no? Sí, porque, sí. No Deloitte sé, en inglés es un poquito diferente, es pero Deloitte, en Uruguay le decimos seríamos. Deloitte o Deloitte. O Deloitte, sería, porque seguro suena un Deloitte francés, pero es Deloitte, es inglés. Le vamos a aprovechar que está Pablo Rosselli, porque el gobierno que venga no solo se va a enfrentar a este panorama y a estas expectativas, sino a una región complicada. Es decir, asume nuevamente el peronismo y el kirchnerismo en Argentina. Con los industriales, ayer decía Infobae, lo habrás visto, algunos hablan de $1 a 80 pesos el año que viene, y algunos llegan a hablar de $1 a 125 pesos al final del año que viene, pero bueno, capaz que es Orangel ese o Ludovica, vaya a saber. Ya venimos con Pablo Rosselli. Azul. Estaba mirando, apuré a buscar algo en internet y me encontré con un título increíble que dice: los Juegos Olímpicos siempre son un desastre para los pobres. Y en este caso refiere a los Juegos Olímpicos del 2016 en Río de Janeiro, porque hay una cantidad de zonas allí cantidad de familias que fueron desalojadas de una zona de un autódromo donde se hizo la Villa Olímpica, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que se hizo de una forma diferente a otras cosas que yo personalmente he visto. Me acuerdo que cuando en el 2009 se aprestaban a hacer la Feria Mundial de Shanghái, vino el gobierno chino y dijo: de acá, allá, estos 5 kilómetros para allá, 3 para acá, 4 para acá, y demolieron esa parte y capaz que sacaron a 3 millones de personas y las reubicaron en otros complejos, las reubicaron. El problema de Seúl es cierto, sí, que en muchos de estos juegos barren a los pobres de las calles, la gente que duerme en la calle, sacan a todo el mundo de la calle. Pero no recuerdo, le pido disculpas, no recuerdo. Lo voy a preguntar después en el ambiente de los periodistas deportivos a ver si alguien se acuerda. Y este título es significativo, ¿no? Los Juegos Olímpicos siempre son un desastre para los pobres, y viene por ahí, por las promesas no cumplidas cuando retiran a la gente. Y lo del 2009 en Shanghái lo vi yo. Me acuerdo que la CNN les daba voz a los manifestantes que protestaban con pancartas en la calle. Bueno, no se vayan a creer que en el sur, sobre todo en la cáscara de China, en las ciudades ricas, hay protestas en la calle, por acá y por allá, tímidas protestas, no lo de Hong Kong, que se fue de madre, pero en ese caso las familias protestaban. ¿Dónde nos van a mandar? Estaban en un lugar privilegiado, marcharon. Se derrumbó, lo que se tiraba abajo por día era increíble, pero no lo recuerdo. Estamos con el economista Pablo Rosselli, socio de Deloitte Uruguay. Se ha detenido unos cuantos minutos a nuestro pedido en la encuesta de expectativas empresariales de Deloitte, de esta 20ª edición de la encuesta, que ha seguido recogiendo percepciones, como él decía, mayormente negativas respecto a la evolución reciente de la economía uruguaya y lo que esperan los principales gerentes y empresarios de cara al año que viene. Pero el país vive en una región, ¿no? Está muy de moda eso, decir, no nos podemos mudar y ponerle rueditas al país, dicen, y no, pero es una imagen que se ha hecho siempre. Bolsonaro del lado de Brasil no augura un muy buen Mercosur si hablamos de que Alberto Fernández va a estar del otro lado, ¿no? La situación en Argentina, de $1 a 16 hace un año y medio, a $1 a 70 el dólar blue hoy de mañana. ¿Y qué nos espera después del 10 de diciembre? Bueno, pero en números objetivos, ¿qué hay hoy de un lado y de otro? A ver, está claro que si miramos para Argentina, tenemos un escenario de muchas incertidumbres. Digamos, es muy fácil proyectar un escenario muy negativo para Argentina si uno piensa que el gobierno de Alberto Fernández va a replicar mecánicamente todos los errores que cometió la administración de Cristina Fernández. Yo creo que esa sería como un diagnóstico infantil, apresurado, por lo menos. No lo despreciaría como infantil, pero por lo menos sí apresurado. Ahora, está claro que el triunfo de Alberto Fernández en Argentina abre un conjunto de incertidumbres propias de la historia del kirchnerismo, digamos, en Argentina. De todas maneras, digamos, aun cuando pensemos que las cosas no tienen por qué repetirse de igual modo, me parece que de la perspectiva de Uruguay tenemos mucha incertidumbre, pero casi que dos certezas.
Una es que Argentina está hoy atravesando una recesión fuerte, de la cual digamos, eventualmente esta recesión va a terminar, pero es una recesión fuerte que probablemente no va a venir seguida de una reactivación muy importante. Y la segunda conclusión es que, con todas las incertidumbres que tenemos en Argentina, el valor del dólar, que es importante para Uruguay, que ya no es el dólar oficial, sino el dólar paralelo o los dólares paralelos, que hay más de uno, en promedio ese valor del dólar va a ser relativamente alto. Y eso implica que Uruguay va a tener una mala temporada turística en 2020 y que probablemente los niveles de la actividad turística no se van a recomponer muy rápidamente. Entonces tenemos del lado de Argentina un shock negativo. Del lado de Brasil tenemos una economía que crece a un ritmo muy pobre, crece 1% anual, con un alto desempleo. Así que aplicable la misma teoría de Uruguay, crecer un 1% comparado con el mundo es muy poco. Definitivamente es muy poco para Brasil. También ellos están sufriendo un rezago en comparación con la economía. Sufriendo un rezago muy importante, digamos, una situación mucho peor. A ver, en Brasil en 2015-16 hubo una recesión de proporciones muy pero muy grandes y el nivel de actividad está todavía 7% por debajo del momento previo a la recesión. El desempleo es 12% anual. Desde la perspectiva de Uruguay hay dos pronósticos que deberíamos tomarlos como con bastante chance de ser ciertos, digamos, ¿no? En economía nunca hay certezas, pero dos pronósticos que son bastante probables. Brasil va a crecer poco y el Banco Central va a continuar bajando las tasas de interés para estimular la economía, y eso nos tiene que hacer pensar en que el valor del dólar en Brasil está alto. Y entonces resumo con el tema dólar. Uruguay, digamos, tiene un problema muy significativo de competitividad. Uruguay tiene, digamos, varios problemas domésticos en su frente macroeconómico. Domésticos porque los tenemos que resolver nosotros. Uno de ellos es que tenemos un enorme atraso cambiario. Uruguay está caro frente a todas las referencias relevantes. Estamos muy caros frente a una región que se devaluó, pero también estamos caros frente a Europa, también estamos caros frente a Estados Unidos, estamos caros frente a Nueva Zelanda y Australia, que son países con los que competimos en los mercados de materias primas. ¿Estamos caros solamente por el efecto dólar o estamos caros por otros motivos? Es decir, porque hace un año se hablaba de un dólar a 36 en Uruguay. Queda claro que quedó corto el valor de 36. Pero también suben los precios. Por eso, pero... Nosotros tenemos, digamos, la competitividad tiene dos vertientes. Una vertiente macroeconómica, que es el valor del dólar, a final de cuentas, para simplificarlo un poquitín. Y después tenemos otros temas más microeconómicos, que es que nos falta eficiencia en algunas empresas públicas, nos faltan infraestructuras, pero digamos, tenemos un problema macroeconómico. El valor del dólar en términos de su poder de compra es demasiado bajo. Esta región se devaluó, digamos, se abarató en dólares. Eso acentúa un problema de atraso cambiario con el que ya veníamos. Otro problema que tiene Uruguay es que tiene un déficit fiscal insosteniblemente alto. Es necesario reducir ese déficit fiscal, es necesario reducirlo relativamente rápido, pero lo que es imprescindible es que el próximo gobierno mande una señal creíble de cómo va a bajar ese déficit. ¿Y cuál es una señal creíble? Porque déjame terminar. Sí. Tenemos a su vez una inflación alta. Entonces precisamos un dólar alto, pero tenemos una inflación arriba del 8%. Esa es como hacemos para tener un dólar más alto si la inflación está encima del 8%. Y tenemos salarios que están altos en relación a la productividad, por eso estamos perdiendo empleos. Entonces, el desafío que tiene el próximo gobierno es rebalancear las políticas macro. El debate político suele agarrarse de una cosa sola, del ajuste fiscal. Ahora, si toda la campaña electoral ha estado, en buena medida, en la cuestión económica ha estado centrada en si hay que bajar o no hay que bajar el gasto en 900 millones de dólares, digamos. Si es con reducciones de gastos, con aumento de impuestos, eso es algo que el próximo gobierno tendrá que medirlo, pero hace falta bajar el déficit fiscal de un modo creíble. Pero yo te preguntaba por lo creíble, porque el gobierno de Tabaré Vázquez, cuando asume, agarra un 3,5 y dice, nosotros al final de quinquenio lo vamos a dejar en un 2,5. Hace 2 años dijo, a un 2,5 no llegamos, vamos a hacer un ajuste, vamos a poner más impuestos y lo vamos a dejar en un 2,9. Va a entregar el gobierno con un 4,8, 4,9. Es decir, ¿dónde está el mensaje creíble? Bueno, ¿qué es creíble? Y supongo que en algún momento las empresas le creyeron a ese mensaje, porque como ustedes hace 10 años que hacen la encuesta, ¿en algún momento creyeron el mensaje ese? ¿Es creíble otro mensaje parecido hacia el futuro? A ver, en general, si uno mira cómo
los analistas primero evaluamos la ley de presupuesto del 2015. En 2015, en general, obviamente, entre los analistas puede haber habido opiniones diferentes y a mí solo me corresponde hablar por lo que hemos dicho, lo que dijimos en Deloitte. En su momento evaluamos que las premisas del presupuesto, de la ley de presupuesto, eran muy optimistas, que Uruguay iba a crecer menos de lo que planteaba el gobierno y que iba a ser difícil cumplir esas metas fiscales. La realidad terminó siendo, la realidad nos demostró que la economía, de hecho, creció menos de lo que nosotros mismos proyectábamos, es decir, creció menos de lo que proyectábamos y las cuentas públicas tuvieron un comportamiento completamente distinto del proyectado. ¿Le erró el equipo económico o se vieron obligados a engañarse ellos mismos? Yo creo que al equipo económico le cabe la responsabilidad de haber tomado premisas que eran optimistas a juicio de la opinión prevaleciente en la profesión. También le cabe la responsabilidad de haber aprobado un presupuesto que contemplaba aumentos adicionales del gasto, lo cual, digamos, era como una jugada de riesgo, porque si simultáneamente se iban a aumentar los impuestos, la ley de presupuesto no aumentó los impuestos en 2015, los impuestos se aumentaron en 16 y 17, pero digamos, haber contemplado una trayectoria creciente del gasto público cuando al mismo tiempo se entendía que había que bajar el resultado fiscal, realmente era una apuesta que tenía riesgos y que estaba muy basada en el crecimiento de la economía, un crecimiento que a nuestro juicio desde 2015 pensábamos que estaba sobreestimado. También es cierto que el desempeño de la economía terminó siendo peor, inclusive que el que proyectábamos los analistas, con lo cual no correspondería decir que el 100% de la responsabilidad puede haber estado en el equipo económico. De todas maneras, hay otro punto, que es que cuando hay desvíos, le compete al gobierno tomar medidas adicionales. Corregir. ¿En qué medida? Desde ese punto de vista, digamos, a nuestro juicio no había ninguna razón en 2018 y en 2019 para no tomar medidas de ajuste fiscal. Obviamente que ningún gobierno quiere tomar medidas fiscales en un año electoral, pero desde el punto de vista técnico, del diagnóstico económico, no había ninguna razón para no hacerlas, ¿no? ¿Y en este combo que estamos hablando, cómo pesa la deuda que tiene el Uruguay? Porque pasamos de 17 mil millones de dólares a 43, 44 mil millones de dólares, seguramente cerrará con 44, 45 este gobierno. En un PBI que creció mucho también, de 17 pasó a 60 mil. La deuda pública hay que medirla en relación al producto, porque en definitiva la capacidad de repago de la deuda tiene que ver con el nivel con el tamaño que tiene la economía, porque del tamaño de la economía surgen los ingresos tributarios del gobierno, que es con lo que se pagan los intereses de la deuda. A ver, Uruguay tiene un nivel de deuda moderadamente alto, pero el problema que tiene es que con un déficit fiscal de 5% del PBI, si uno lo extrapola a 5 años más, son 3 mil millones de dólares por año. Vamos a tener un nivel de endeudamiento insostenible. Entonces está claro que hay que tomar medidas de ajuste fiscal. Uruguay no tiene una enorme urgencia por bajar todo ese desequilibrio en un solo año, pero tiene que haber una trayectoria clara, tiene que haber anuncios con hitos verificables, ¿no? Es decir, bueno, en este semestre el resultado va a ser a fin de año va a ser y se tiene que cumplir. Creo que, Uruguay tiene tiempo en los mercados para ajustar su déficit, pero lo que no puede haber es desvíos en la trayectoria que hagan que a fines del 2020 estemos igual que en 2019 diciendo que ese va a ser el otro año el del ajuste, ¿no? Eso es un poco, y cierro yo por mi lado, es lo que están esperando las agencias de calificación de riesgo. ¿Cuándo darán una señal ellos? ¿Cuándo les estiman ustedes? ¿Ya en diciembre o el año que viene? A ver, la realidad es que las agencias calificadoras de riesgo han dado muchas señales, digamos, no es que no han dado señales y están diciendo que ya no decir nada es esperar. No, pero están diciendo que esperan medidas de ajuste el próximo año. También reconocen que en un año electoral no hay medidas de ajuste. También es cierto que no son solo las agencias, a veces se concentra toda la discusión en las agencias. El mercado trata a Uruguay como un país de grado inversor, digamos. Es decir, las agencias son los que nos dan la nota, pero el mercado nos trata como un país que tiene buena nota. Entonces, también, digamos, la opinión de las agencias cuenta, pero también los agentes en el mercado están demostrando que tienen, digamos, confianza en que Uruguay va a abordar este problema fiscal. Pero no es solo el problema fiscal. Y termino con eso. Uruguay necesita tener un tipo de cambio más alto. Para tener un tipo de cambio más alto sin tener más inflación, necesitamos cambiar la forma en cómo se están fijando los salarios. Si queremos
preservar los salarios atados 100% a la inflación, Uruguay va a seguir estando caro, y eso va a ir en contra del crecimiento económico, y eso va a ir en contra de la creación de empleos. Probablemente, digamos, si nosotros no tenemos un dólar más alto, la economía no va a crecer más y el empleo va a seguir cayendo. Y si queremos tener un dólar más alto y estamos dispuestos a desatar por lo menos parcialmente los salarios de la inflación, eso implica aceptar que eventualmente los salarios terminen cayendo un poco, digamos, ¿no? No hay ningún plato en este restaurante, digamos, en el menú de opciones, no hay platos buenos para elegir, pero claramente los niveles de salario real que tenemos hoy son incompatibles con una recomposición de la competitividad si no estamos dispuestos a aceptar más inflación, y son incompatibles con la preservación del nivel de empleo, con lo cual el próximo gobierno la va a tener difícil. Nada de esto habla en público Mario Vergara en cada entrevista que le hacemos, ni nadie del oficialismo. En general, digamos, eso es parte del juego democrático, y todos lo tenemos que entender. Es muy difícil hacer campaña electoral prometiendo ajustes macroeconómicos de estas características. Pero también a los políticos les corresponde, tienen la responsabilidad, digamos, de establecer discursos más o menos realistas, porque no hay nada peor para la democracia que la decepción sistemática de las expectativas de la opinión pública, digamos, ¿no? Pero en ese delicado equilibrio los actores políticos tienen que moverse, y bueno, no. Pero sin no hacerte es opinar fácil. políticamente, técnicamente, el equipo económico en 2015 presentó una rendición de cuentas totalmente desfasada de la realidad. Porque ustedes, incluso que estaban más cerca de una realidad que quería, le podían haber errado, pero el del gobierno, técnicamente estoy diciendo, porque es la conclusión que yo saco. Bueno, el equipo económico lo dijo Gandini el primer día, le faltan 2.000 millones de dólares. Pero hizo una rendición de cuentas alejada de la realidad. Entonces, A nuestro juicio, digamos, como decía recién, la ley de presupuesto de 2015 fue basada en premisas ambiciosas de crecimiento económico y tomó riesgos, porque el aprobar incrementos adicionales del gasto en una economía que se había frenado muy significativamente por el fin del auge de las materias primas era otro riesgo. Luego el equipo económico tomó medidas valientes en algún sentido en 2016 y 2017, incumpliendo una promesa electoral. El gobierno había prometido no subir los impuestos, incumplió esa promesa, subió los impuestos. Yo siempre dije, menos mal que lo hizo, digamos. Está muy mal hacer promesas que uno no puede cumplir, pero está peor tratar de hacerlas cumplir a expensas de la estabilidad macroeconómica. Uh-huh. El gobierno, digamos, y el ministro Astori, digamos, pagó un alto costo político por incumplir su promesa, pero era necesario actuar, ya sea del lado del gasto o del lado de los impuestos. El gobierno del Frente Amplio optó por hacerlo del lado de los impuestos. Entonces, digamos, la realidad a veces en medio de las campañas electorales todos queremos blancos y negros, digamos, ¿no? No, está bien. Lo que pasa es que nosotros nos toca a veces entrevistar. Pero a veces hay matices. Nos toca a veces entrevistar a Vergara, por ejemplo, que es un candidato a ministro de Economía, y es como que todo le resbala. Hicimos todo bien, te dice. Bueno, entonces la pregunta es, ¿hicimos todo bien? No, tengo una opinión contraria que dice que no hicieron todo bien. Ahora yo le pregunto, ¿hicieron todo bien? Ahí ya es política, capaz que tu respuesta, pero desde el punto de vista técnico te estoy leyendo que no hicieron todo bien. Claramente, a ver, nosotros no queremos inmiscuirnos en el lo debate, político, en el debate electoral. Justo decir que el Frente dice, como dice, vení con lo bueno, vamos a hacerlo mejor, digamos. ¿En qué medida esa es una autocrítica suficiente o no? Eso no nos compete a los economistas decirlo. Está claro, digamos. Por eso quiero repetir de nuevo lo mismo, ¿no? La ley de presupuesto fue basada sobre premisas excesivamente optimistas, tomó un riesgo al aumentar el gasto público. El gobierno intentó corregir ese desvío en 2016 y 2017, no pudo. Debió tomar más medidas en 2018 y 2019, desde el punto de vista técnico, no hay dudas de que sí. Los economistas también tenemos que reconocer las restricciones de la economía política, y realmente este gobierno le está dejando al próximo un déficit fiscal muy elevado, insosteniblemente elevado, y ese es uno de los desequilibrios macroeconómicos que va a haber abordar. Como decía, atraso cambiario, déficit fiscal, salarios altos en relación a la productividad, pérdida de empleo, es un desafío muy significativo para el próximo gobierno. El ajuste macro tiene que venir de la mano de una agenda potente de reformas, porque ajustes macroeconómicos sin nada que impulse el crecimiento en el corto plazo no va a ser bueno. Tenemos
hay una amplia agenda de reformas para otra charla que traten de impulsar la inversión me gusta, y la confianza empresarial. La agenda de reformas me gusta y te vamos a invitar. Ahora entiendo por qué usted no se presentó, Gatti, a la presidencia de la República. Soy Gagá, pero no boludo. Sí, el partido Gagá, te digo, que lleva la presidencia a Jorge Gatti y a Fito Gali a la vicepresidencia. Por eso es el partido Gagá, que si lo entendés por el lado de Gagá también lo entendés bien. Pero no nos presentamos porque la vimos que estaba muy difícil. Estaba difícil. Muy bien. Un placer estar con ustedes hoy. Gracias. El economista Pablo Rosselli, socio de Deloitte Uruguay, que vino para hablar de la encuesta de expectativas empresariales de Deloitte, la 20ª edición, pero ya que estaba acá lo aprovechamos con sus conocimientos técnicos. Ni siquiera nos dio el tiempo, pero quedará para otra charla. Lo hablé el otro día con Aldo Lema, muy por encima de qué va a pasar con Chile a partir del año que viene, también con todos estos cambios y constitución incluida. 101.9 93.5 Azul.